Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una de las comparativas pues más interesantes que tenemos a lo largo de los últimos meses, porque bueno, ya sabéis que hace bien poquito he analizado tanto el nuevo Amazfit GTS 4 como su versión pequeña, como es el GTS 4 Mini. Y como siempre hago, pues bueno, en este vídeo te voy a comentar cuáles son sus principales diferencias y sobre todo cuál es el más interesante para comprarte a día de hoy. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comienzo con este vídeo. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Amazfit GTS 4 y el Amazfit GTS 4 Mini. Y como siempre, pues voy a comenzar hablando por el apartado del diseño. Y aquí, pues como ya sabéis, tenemos una construcción muy buena para ambos, pero también es cierto que el GTS 4 se nota que es claramente mejor. Y es que en este reloj nos vamos a encontrar con metal en todo el cuerpo, plástico brillante en la parte trasera y cristal en la parte frontal, mientras que en el Mini pues no tenemos exactamente lo mismo, ya que el metal del lateral no forma parte del cuerpo entero, solo del borde, y es el plástico brillante trasero el que conforma la mayor parte del chasis del reloj, sujetando incluso la zona donde colocamos la correa, y por supuesto cristal en la parte delantera. Otra diferencia que me parece sumamente importante es el botón lateral, que en el GTS 4 puede utilizarse para moverse por la interfaz, y es algo que os comentaré más adelante en detalle, pero me parece un detalle brutal y que además funciona de la leche y es súper agradable de usar. Mientras que el botón lateral del GTS 4 Mini pues es un botón que sobresale más o menos lo mismo, pero se nota que es un poco menos refinado que su hermano mayor, ya que todo de metal, y en el GTS 4 tiene un recubrimiento de goma más trabajado, pero en la práctica ambos funcionan bastante bien, aunque esa diferencia de que sea giratorio en el GTS 4 para mí es clave en esta comparativa. Y por supuesto, otra diferencia que va a ser bastante importante en esta comparativa es el tamaño de ambos relojes, ya que el Mini es algo más pequeño y se nota, son 0,10 pulgadas menos de pantalla, pero en el tamaño general ya os digo que se nota bastante, así que si tenéis una muñeca pequeña yo lo tendría muy en cuenta. Y por lo demás, pues sí que es cierto que son bastante parecidos, ya que por ejemplo la parte trasera es casi igual, tenemos los sensores con un diseño diferente, pero bueno, a la práctica no importa demasiado, pines de carga y el micrófono para poder interactuar con Alexa, aunque sí que es cierto que el GTS 4 añade un altavoz que no tenemos en el Mini y que va a ser clave cuando hablemos de la interfaz, así que mucho ojo con eso. Por otro lado, también tengo que hablaros de las correas, que aquí de nuevo para mi gusto la del GTS 4 barre por completo, y a pesar de que este año la del Mini ha mejorado con una silicona mejor trabajada y un mecanismo de cierre que queda por dentro de la muñeca, creo que la del GTS 4 es mucho más premium, sobre todo en la silicona, la cual se nota mucho más gruesa y no se deteriora, a lo que sí que ocurre en el GTS 4 Mini. Por supuesto, ambas siguen siendo de 20 milímetros y comparten el mecanismo del pasador ya clásico en Amazfit, así que son compatibles entre sí, las que compréis para uno os va a valer para el otro, y eso sí que me ha gustado mucho. En cuanto a la parte frontal, pues como podéis imaginar, la diferencia principal es el tamaño, ya que el GTS 4 Mini es algo más pequeño y se nota bastante. Aquí ya debéis valorar más si queréis más pantalla o un reloj más pequeño que os moleste menos, pero yo lo que os puedo decir es que ambos paneles son resistentes y responden sin ningún tipo de problema. Y nada, ya para ir acabando con este apartado del diseño, deciros que ambos cuentan con la clásica resistencia de hasta 5 atmósferas, y yo personalmente no he tenido problema alguno al sumergirlos. De hecho, me he duchado todos los días con ellos cuando los he utilizado y ya veis que todo funciona perfectamente, pero lo que sí que encontramos diferencias es a nivel de personalización a la hora de comprarlos. Por ejemplo, si le echamos un vistazo al GTS 4, pues vamos a encontrarnos con diferentes acabados. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo negro con la correa de silicona negra y cuerpo en color dorado con la correa de silicona en color beige o rosa, pero además este año se ha añadido una correa de nylon en acabado naranja bastante bonita con este cuerpo dorado, que la verdad es que le queda bastante bien. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GTS 4 Mini, pues nos vamos a encontrar con una configuración de borde negro con la correa en color negro, borde plateado con la correa en color azul, que es la unidad que tengo yo y me parece brutalmente bonita, borde en oro rosa con la correa también en color rosa y borde en oro con la correa en blanco roto, así que como os digo, todos ellos acabados preciosos y que sin duda hacen que el reloj sea de los más bonitos que tenemos en el mercado. Bien, y una vez analizado ya todo lo que sería el diseño de estos dos relojes, que como habéis podido ver pues son relativamente parecidos, pues ahora sí que me voy a empezar a meter un poquito más en arena internamente. Voy a empezar hablando por la pantalla, que en este caso voy a empezar hablando por la del GTS 4, en la que nos vamos a encontrar un panel AMOLED de 1,75 pulgadas con resolución de 390 x 450 píxeles.
Mientras tanto, pues el GTS 4 Mini, como podéis imaginar, tiene un panel un poquito más pequeño, es 1,65 pulgadas y la resolución se queda en 336 por 384 píxeles. Y esto en la práctica, pues en lo que se traduce es que ambas pantallas me encantan, tienen un brillo fantástico tanto para su uso en interior como en exterior y es completamente automático, así que no lo vamos a tener que ir cambiando manualmente, a lo que se agradece una barbaridad. Aparte de ello, también os diría que a nivel de calidad podría decir que tenemos un empate técnico quitando el tamaño que es muy personal, pero sí que es cierto que se agradece que el GTS 4 tenga un mayor tamaño y sobre todo que tenga mucha mejor respuesta táctil que el Mini, el cual pues la interfaz la lastra bastante ya que funciona con muchísimo lag, algo que en el GTS 4 todo va súper fluido y la respuesta es sencillamente fantástica. Y para acabar también comentaros que por supuesto los dos relojes cuentan con el clásico modo Always On Display que podemos configurar desde los ajustes de los relojes con esferas dedicadas, lo cual está genial y seguro que vosotros personalmente vais a agradecer. Y si bien habéis podido ver que las pantallas de estos dos relojes pues es una de las principales diferencias que vamos a encontrar en esta comparativa, también os aseguro que la batería va a ser una de ellas, porque bueno, voy a empezar hablando por la batería que tenemos en el GTS 4, en la que nos vamos a encontrar una capacidad de 300 mAh y según la marca debería tener una autonomía que ronda los 8 días de uso. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GTS 4 Mini, pues vamos a tener una capacidad un poquito inferior, son 270 mAh y según la marca debería tener una duración estimada de unos 15 días de uso sin pasar por el cargador. Así que como estáis viendo sobre el papel tenemos bastantes diferencias, pero de hecho os digo que en el día a día estas diferencias son incluso más evidentes, ya que por ejemplo el GTS 4 Mini a mí personalmente me ha hecho en torno a unos 10-12 días de uso, dependiendo obviamente del uso que haya hecho del GPS, notificaciones y tal, pero aún así creo que es una duración de batería fantástica y te da un plus de tranquilidad de no tener que cargarla tan de vez en cuando. Mientras tanto, en el caso del GTS 4, pues yo por ejemplo lo he utilizado con todo activado y me ha durado como máximo unos 6-7 días de batería, con mucho uso del GPS, recibiendo notificaciones y con todos los sensores activados, por lo que la diferencia es bastante importante, ya que en el Mini tenemos prácticamente el doble de autonomía, por lo que debéis tener en cuenta, pues bueno, si queréis comprar uno o comprar el otro, y este punto es clave para vosotros. Y ya por último, la última aclaración que os quería comentar es que a la hora de cargar el GTS 4 tenemos un cargador prácticamente calcado al del año pasado, pero cambia un poco la ubicación de los pines que están más abiertos, por lo que no es compatible con el que tiene el GTS 4 Mini, pero sigue siendo un cargador que funciona sin problema, con una unión magnética de calidad y una longitud del cable suficiente para que sea súper cómodo. Bueno, y después de haber comentado todo lo que ya os he hablado en esta comparativa, pues voy a pasar a hablaros ahora de los sensores, que también os tengo que decir que tenemos diferencias bastante importantes, pero bueno, antes que nada voy a comentaros los sensores que tenemos en uno y otro modelo. Voy a comenzar hablando por el GTS 4, en el que nos vamos a encontrar sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, acelerómetro, giroscopio y por supuesto un nuevo sensor GPS de doble banda, al que se le añaden también otros 6 satélites, de los cuales solo se especifica que están presentes el BDS, GLONASS y Galileo. Mientras tanto, en el GTS 4 Mini nos vamos a encontrar con sensor de acelerómetro, geomagnético, también tenemos el sensor BioTracker 3.0 PPG, que incluye el de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en sangre, y como no podía ser de otra forma, el GPS con 5 satélites de posicionamiento que no se especifican, pero en que en teoría mejoran a lo que teníamos en el modelo anterior. Y como veis, pues a pesar de la diferencia de precio de ambos, los dos son muy completos en lo que a sensores se refiere, pero también os digo que donde se notan las diferencias es en la calidad de los registros de estos, siendo el GTS 4 un poquito más preciso, aunque tampoco es una locura la diferencia. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia en ambos, son bastante precisos y no cuenta pasos en falso, y además en los dos podemos disfrutar de otros conteos como cuántos pisos hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, etc. La verdad es que se agradece que den tanta información. Aparte de esto, la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, aunque sí que es cierto que he notado al GTS 4 ligeramente más preciso en este sentido, y el de oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no os recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos, aunque sí que es cierto que de nuevo me parece que los del GTS 4 son más consistentes y nos podemos fiar mucho más. Otra característica que comparten y me gusta mucho es el modo de medición en un toque, y básicamente con este modo podemos medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado. Sí que es cierto que tarda 45 segundos en darnos esa medición, pero nos podemos ahorrar ir uno por uno comprobándolo, algo que mola bastante y que tenemos disponible en los dos modelos.
Además de ello, pues en los dos relojes vamos a poder parametrizar el sueño y sobre todo también las siestas, medición en estrés bastante precisa, ciclo menstrual de la mujer, índice PAI ya clásico en Amazfit y también cuentan con otros parámetros que se han añadido y me encantan como son el consumo máximo de oxígeno, carga de entrenamiento o tiempo de recuperación, algo que no teníamos en generaciones anteriores y aquí sí que encontramos. También quiero comentaros el tema de los sensores de barómetro y altímetro que solo tenemos en el GTS 4 y que no vamos a poder disfrutar en la versión mini, aunque sí que es cierto que esto utiliza el GPS para darnos estos mismos datos, pero no son tan precisos. Y la verdad es que ambos sensores funcionan bastante bien y tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver todos los datos con detalle, además de que esos datos aparecen cuando hacemos deporte con GPS, algo interesante para ciertos deportes en los que queremos saber el desnivel y otros datos del estilo, así que esta diferencia puede ser importante para muchos de vosotros. Y nada, ya por último, para ir acabando con este apartado, pues bueno, quiero hablaros también por supuesto del tema del GPS, que aquí os digo de antemano que sin duda el GTS 4 ha dado un salto adelante bastante importante en esta nueva generación, aunque hay que admitir que el GTS 4 Mini también funciona bastante bien en líneas generales. En este caso al GTS 4 le han metido un GPS de doble banda y es el mismo sistema que ya tenemos en el GTS 3 en el que podíamos seleccionar desde los ajustes los diferentes sensores que queríamos utilizar entre GPS, GLONASS, Galileo o BDS o usar absolutamente todos a la vez, además de poder seleccionar prioridad de que encuentre la señal rápido o un modo económico para poder ahorrar batería. Y ojo, ya que si seleccionamos la doble banda no vamos a poder elegir qué satélite vamos a usar, ya que los usará directamente todos, gastará algo más de batería, pero es el modo que os recomiendo, ya que es donde más rápido coge la señal y sobre todo donde más precisión encontramos en zonas complicadas. ¿Y qué queréis que os diga? Yo por ejemplo he utilizado esta doble banda y la experiencia ha sido sencillamente fantástica, la señal la coge rapidísimo sin importar la zona donde estemos y de hecho donde otros relojes no me coge señal, este es capaz de pillarla sin ningún problema y también lo más importante la podemos mantener sin demasiado inconveniente. Eso sí, tened en cuenta que si bien el registro es muy preciso en zonas abiertas, cuando tenemos muchos edificios pues sí que es más erróneo al igual que le pasa al GTS 4 Mini, pero aún así es más preciso que otros relojes que he probado como es precisamente el caso de este Mini, el cual también da buena experiencia, pero lejos queda de lo que tenemos con el GTS 4. Por cierto, algo que también quiero destacar es que las rutas que hagamos las podemos guardar o exportarlas en formato GPX para poder reproducirlas en otros dispositivos compatibles. En estos dos relojes por ahora no se pueden reproducir estas rutas, aunque Amazfit ya ha dicho que en el GTS 4 se podrá más adelante, así que habrá que permanecer atentos porque será una diferencia que veremos en un futuro cercano. Y además algo interesante que se ha añadido en el GTS 4 y que no tenemos en el GTS 4 Mini es que podemos conectarle vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho y productos del estilo para nuestros deportes. Es algo que no he podido probar ya que no tengo ningún producto de este tipo, pero que sepáis que nos da la opción y lo podremos utilizar en principio sin ningún tipo de problema. Y una vez analizado ya los sensores, pues ahora sí voy a llegar a sin duda uno de los puntos más importantes en este tipo de comparativas, como es la interfaz. Y lo primero que quiero deciros es que voy a comentar cuáles son las novedades y diferencias que tenemos entre ambos relojes, pero os recomiendo ver sus vídeos por separado donde lo cuento todo mucho más en detalle, así que os recomiendo echarles un vistazo para tener toda la información al completo. Lo primero que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veis este vídeo es que el GTS 4 Mini no tiene ninguna limitación con ningún sistema operativo, pero el GTS 4 sí que tiene una que considero bastante importante a no utilizarse en un teléfono con iOS con respecto a un teléfono Android y os la comento a continuación. Y esta básicamente se trata de que no vamos a tener la capacidad de poder configurar respuestas rápidas para las notificaciones que recibamos de WhatsApp, Telegram o aplicaciones del estilo. Es una función que mola mucho pero que solo vais a poder utilizar en Android y la verdad es que es una pena porque se habría agradecido tenerla en los dos sistemas y esto es algo que os tengo que decir que en el GTS 4 Mini ni siquiera tenemos disponible. Dicho esto, os voy a contar también las diferencias más importantes que tenemos en ambos relojes y una de las que me parecen más relevantes es la capacidad del GTS 4 de poder responder llamadas y también la memoria interna para almacenar música y escucharla con auriculares vía Bluetooth. Son funciones que no tiene el GTS 4 Mini y que además funcionan especialmente bien en este GTS 4, así que me parece que este es un punto que debéis considerar a la hora de comprar uno o de comprar el otro. Otra cosa relevante que debéis saber es que ambos relojes son compatibles con el asistente de Alexa, que es una función que yo personalmente no uso demasiado, pero que sepáis que en ambos funciona bastante bien. También deciros que a nivel de actividades deportivas son muy parecidos, ya que el Mini llega hasta 126 por los 154 del GTS 4, pero vaya que no podemos decir que esto sea una diferencia abismal, ni muchísimo menos.
Y otra que también me parece bastante clave es que el GTS 4 tiene multitarea real en esos deportes y el GTS 4 Mini no la tiene, solo la va a tener en el cronómetro y en el temporizador, y esto básicamente lo que significa es que si hacemos un deporte en el GTS 4 podemos salir y realizar otras funciones y bueno, ese deporte seguir corriendo de fondo, cosa que en el GTS 4 Mini tenemos que detenerlo o pausarlo sí o sí porque no puede quedarse corriendo en segundo plano. Además de ello, en el nuevo GTS 4 también tenemos integrada una grabadora de voz en el sistema que está bastante guay para momentos puntuales y podemos pasar todas esas grabaciones al teléfono, que no está de más y es algo que no vamos a poder disfrutar en el GTS 4 Mini. También se ha añadido en el GTS 4 un nuevo apartado en el que podemos introducir nuestras tarjetas de fidelización vía código QR, que es muy fácil de configurar desde la aplicación y es que podemos personalizar los colores y es bastante cómodo. Podéis, por ejemplo, meter vuestra tarjeta de establecimientos como Renfe, Carrefour o cualquiera que cuente con código QR, así que es un añadido interesante del que no dispone el Mini. Y por lo demás, pues la verdad es que os diría que ambos relojes son prácticamente calcados, ya que los dos pueden instalar aplicaciones externas gracias a la app de Zepp con una lista de apps que no para de crecer, los ajustes son casi los mismos e incluso otros datos como el sueño, el tiempo y demás también se muestran de la misma forma. Pero ojo, ya que hay algunos ajustes que se han añadido en el nuevo GTS 4 y que me gustaría comentar, y es que ahora pues podemos configurar los colores de la pantalla entre un modo vívido o normal, que yo personalmente me quedaría con el vívido, e incluso también podemos cambiar el estilo de los iconos o del menú principal en formato de lista o solo de iconos, algo que no encontramos en el GTS 4 Mini. También tenemos disponible un nuevo apartado de batería desde donde podemos ajustarla para que gaste más o menos energía o incluso nos da información del número de veces que se ha encendido la pantalla, número de notificaciones que hemos recibido, etcétera, etcétera. Información muy curiosa y útil que hace que la interfaz sea aún más completa. Y nada, ya por último también recordaros que ninguno de los dos cuenta con chip NFC para poder realizar pagos móviles y a nivel de funcionamiento el GTS 4 me parece que barre por completo, tanto por ese botón giratorio que da una experiencia fantástica, como también por la fluidez del propio sistema, que en el Mini no sé qué le pasa pero va bastante lagado y no me gusta nada en ese sentido, así que ojo con eso porque puede ser clave para comprar uno u otro modelo. Y bien, ya para ir finalizando con la comparativa, también quiero hablaros rápidamente de la aplicación, que bueno, ya sabéis que de sobra que utilizan exactamente la misma, es la aplicación de Zepp y es una app que funciona tanto en Android como en iOS y sin limitaciones de ningún tipo en los dos casos. Y por comentar un poquito esta aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta, además han ido añadiendo datos y nuevos diseños que hacen que sean de las más completas del mercado, sigue mejorando y desde ella pues podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS, con los mapas del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, así que como digo, completísima y con una cantidad de datos que muchas veces es hasta abrumador. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar todo lo que ya os he comentado que se puede hacer desde el reloj, pero un pasito más allá. Por ejemplo, podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta. También, por supuesto, podemos descargar Watch Face, que muchos de ellos son configurables a nuestro gusto, actualizar los relojes, añadir tareas o eventos al calendario, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, personalizar la vibración de las notificaciones, etcétera, etcétera. Así que en definitiva os puedo decir que es una aplicación de muy alto nivel que nos da control completo sobre todo lo que hacemos con los relojes y se nota que Amazfit la tiene muy bien trabajada, sin duda uno de los mejores software del mercado en un reloj inteligente y que no para de mejorar. Dicho esto, pues ahora sí, ya me toca ir cerrando con el vídeo y me queda hablaros por supuesto del tema de los precios y obviamente de las conclusiones de esta comparativa. Y bueno, en cuanto al precio, pues lo quiero comentar rápidamente. En el caso del GTS 4, pues el precio oficial es de 199 euros, aunque ya sabéis que más adelante seguro que irá bajando de precio. Mientras tanto, el GTS 4 Mini, pues su precio oficial es de 119 dólares, ya que en España, según veo, aún no ha salido de forma oficial, pero en Amazon se puede comprar fácilmente por en torno a 99 euros, así que os dejo el link en la descripción con el mejor precio posible, o si queréis conocer más información sobre cualquiera de los dos modelos. ¿Y qué loco os puedo comentar a nivel de conclusiones de esta comparativa? Pues bueno, yo voy a ser bastante claro y directo, y es que el GTS 4 es un mejor reloj que el GTS 4 Mini, sobre todo a nivel de sensores, interfaz y funciones añadidas, pero eso no quita que el GTS 4 Mini siga siendo una fantástica opción, sobre todo si queréis un reloj pequeño que quede bien en vuestra muñeca, pero está claro que el GTS 4 es claramente superior en casi todo. Así que tampoco me quiero extender mucho más, ya que esto dependerá de vuestro presupuesto, pero sinceramente yo lo que os recomiendo es que si podéis ahorrar un poquito más e iros a por el GTS 4 vais a dar un salto bastante importante, yo al menos lo consideraría porque os aseguro que lo vais a notar una barbaridad.
Y nada, ahora sí que sí, pues llegamos al final de esta comparativa, ya tenéis absolutamente toda la información tanto de un reloj como el otro y por supuesto recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos para poder ampliar toda esta información, pero aún así si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios donde bueno ya lo sabéis que os lo contesto absolutamente a todo y nada, deciros que a lo largo de las próximas semanas pues voy a seguir subiendo comparativas tanto del GTS 4 como del GTS 4 Mini, así que si no la queréis perder pues ya sabéis que podéis estar suscritos y como digo por mi parte poco más y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!